Empezamos por el tema del decreto 340 y la posibilidad de traer barcos usados para la Argentina, de exportarlos. Mira, un tema interesante, que a los que estamos vinculados con la industria naval es un tema que obviamente nos ha marcado en diferentes instancias. Yo particularmente tengo un razonamiento que trata de no caer en el pensamiento binario, es decir, que o las cosas son todas buenas o son todas malas. Creo que son elementos, son herramientas y son circunstancias. Y uno tiene que empezar también a organizar y tener la capacidad, digamos, de poder ir más o ver más allá de lo que es el contexto o los intereses más personalísimos, digamos, de cada uno. Y en ese sentido, digamos, yo tengo bastante profundizado el tema, ¿no es cierto? Yo creo que el barco usado, no estoy y he sido siempre, digamos, no he acompañado la idea de la cosa binaria, que es malo o bueno per se. Es una herramienta, es una circunstancia, uno lo tiene que observar, digamos, desde la pluralidad de los intereses. Y lo más, digamos, que yo creo dañino en términos de los argentinos, que no solamente este caso, sino que estamos como perdiendo esa capacidad, ¿no?, de poder transitar el adverso de la posición de uno, el diálogo, la comprensión del otro en cuanto a su punto de vista, la búsqueda de coleccionar conceptos compartidos, de poder construir consensos de diferentes puntos de vista o de diferentes intereses, armonizar puntos de vista. Y yo creo que el barco, en definitiva, hay que observarlo como una herramienta. Y no solamente del propio interés de aquel que lo construye, sino tiene que estar visualizado en términos de lo que el barco significa en un sistema económico. O sea que cuando uno piensa un barco no lo debería pensar como desde el constructor, desde el usuario armador, desde el Estado, desde los trabajadores, es decir, tratar de observar el sistema, porque todos son absolutamente imprescindibles. No se puede pensar un barco, más allá que sea construido en Argentina, que no haya sido construido en Argentina, que haya sido importado nuevo usado, sino que el barco como objeto, digamos, como bien de capital, es el centro de gravedad de un sistema económico, porque no solamente están los constructores, están los embarcados, están los puertos que lo reciben, están las cargas a la cual se transporta, están los contextos jurídicos, están los proyectos nacionales. Y creo que eso es lo que está faltando en la Argentina. Es decir, frente a la ausencia de una visión de proyecto nacional, estos sistemas son como planetas que de pronto se desintegran y cada uno gira por su cuenta, ¿no? Entonces yo de por sí creo que reflexionar acerca de la aproximación a que un país pueda o no importar barcos en forma general o que pueda importar los nuevos usados, tienen que ser en términos de las circunstancias. Yo creo que, por ejemplo, y así lo he hecho cuando me tocó la responsabilidad de ser autoridad portuaria nacional y los proyectos de ley que hemos propuesto, que lamentablemente naufragaron por la falta de diálogo, es que no se puede pensar el mismo concepto para diferentes circunstancias. Porque el barco, yo no creo que haya una industria naval pesquera o una industria naval de remolcadores o una industria naval de tanqueros. No, la industria naval es industria naval, fabrica todo tipo de barcos. Con lo cual no se puede tener un solo concepto. Porque, por ejemplo, las circunstancias del país, si analizamos, por ejemplo, la marina mercante, o la posibilidad de una marina mercante, un país que destruyó su marina mercante, y que lamentablemente ahora vemos con mucha tristeza se están reeditando modelos que ya fracasaron en la década del 90. Sí. Es decir, todos ya sabemos las consecuencias del decreto 817. Ya conocemos las consecuencias del 1772. De dónde partimos y a dónde llegamos.
Y cuando nos tocó remontar esa cuesta, por ejemplo con el decreto 1010, que marcó una hoja de ruta que lamentablemente fue truncada, y el tiempo y la edad que vamos teniendo, nos da esa posibilidad de ser pesimistas en cuanto, porque ya es una película que ya vimos, y con mucha tristeza estamos observando que se derredita. Hoy prácticamente la Marina Mercante, por las consecuencias de aquella desregulación de los 90, y hay que decirlo con mucha crudeza y honestidad intelectual, el fracaso de aquellos que retomamos el gobierno y quisimos remontar la cuesta, y por contradicciones internas, por claudicaciones, incluso por traiciones propias, terminamos, como por ejemplo con el gobierno de Fernández, ¿no es cierto?, que tal vez haya sido peor el remedio que la enfermedad. Y que lamentablemente, con mucha tristeza, la Argentina vuelve a estar en la misma situación del siglo pasado prácticamente. Han pasado 25 años, hicimos toda una parábola de razonamientos y volvemos a la misma situación, con lo cual yo creo que estaba pensando que prácticamente en un par de años más, a la luz de estas nuevas reglamentaciones que lamentablemente se vuelven a reeditar, la Argentina va a estar prácticamente en la misma situación que encontrábamos a fin del siglo pasado. Terrible. Una marina mercante totalmente destruida, una industria naval prácticamente desintegrándose, una desocupación en la comunidad, digamos, marítima y fluvial, y ahí empezamos a razonar. En esa circunstancia, por ejemplo, no se puede pensar o razonar en términos de la alternativa de una importación de un buque usado que sea transversal a todos los escenarios, porque son totalmente distintos. Es decir, ¿y cuáles son las cosas primarias? Es decir, si yo debería opinar o recomendar, entiendo que en el tema de la marina mercante, es absolutamente imprescindible que la Argentina recupere su marina mercante. Es imposible pensar que un país, el octavo país del mundo, el quinto país en términos de patrimonios marítimos, fluviales y costeros, como tiene Argentina, no tenga marina mercante. Es una Terrible. contradicción, digamos, es decir, pensar, como se está lamentablemente volviendo a pensar, que se puede sustituir una marina mercante de bandera nacional con banderas extranjeras, con esas aves, de esas golondrinas, digamos, de verano, es un disparate mayúsculo, que además ya se intentó, porque a lo mejor si no lo hubiéramos intentado, uno, del punto de vista conceptual, puede opinar que es bueno o es malo, pero ya lo hemos vivido y sabemos cómo termina todo eso. Y ahí viene yo te diría, la gran divisoria de aguas filosófica y política. Es decir, la marina mercante ¿es un emergente del mercado? ¿Es un plan de negocios? ¿O es algo mucho más que un plan de negocios? ¿O es mucho más que un mercado? Y sí. Evidentemente la marina Sí. mercante... Storni no hubiera Exactamente. pensado así. La primera conceptualización, aquellos que creemos que la marina mercante no es un emergente del mercado, y no por un tema ideológico, sino técnicamente, no hay ningún país del mundo que tenga marina mercante que haya surgido del mercado. Todos los países del mundo que tienen marina mercante es la consecuencia de una decisión política. Si hay ausencia de decisión política de tener una marina mercante, no va a haber nunca marina mercante y no hay ningún mecanismo que aplique la lógica del mercado para que pueda generarse. Inclusive yo veo, con mucha decepción, que inclusive los propios sindicatos, que supuestamente defenderían primariamente el interés de los trabajadores, también están de alguna forma contaminados, que no sé por qué razón piensan en términos liberales de que el problema de la mercante es un problema de costos, que el problema es o un impuesto. Algunos, por ejemplo, del lado de los armadores, dicen que la problemática fundamental de que la Argentina no tiene marina mercante son los trabajadores a bordo. Una cosa absolutamente ridícula. No tiene nada que ver. Y además yo hago un razonamiento al revés. Es decir, si, por ejemplo, por alguna razón, las tripulaciones de los buques mercantes, no estoy hablando de la pesca, Sí. costaran cero, tampoco habría marina mercante en la Argentina. Por empezar que no hay buques. Y no habría buques. fuerzas del mercado
que desarrollara la marina mercante a pesar de que las tripulaciones fueran gratis. Con lo cual yo estoy absolutamente claro de que la lógica, que lamentablemente a veces está acompañada inclusive por el pensamiento de algunos dirigentes sindicales del sector, creen que la problemática pasa o por el ajuste de la situación o los convenios colectivos de trabajo, que por supuesto va a haber que modernizar. Que también es cierto el reajuste hay que hacerlo. La marina mercante, la luz de la invasión de la tecnología, y ahora más que nunca se va a incorporar cada vez en forma mucho más creciente la inteligencia artificial, no podemos estar estáticos, sino que tenemos que estar, digamos, de alguna forma adaptándonos a esas nuevas tecnologías, y con lo cual yo creo que una herramienta que es fundamental para los derechos de los trabajadores, pero yo siempre lo digo desde el punto de vista como empresario, que también el convenio colectivo de trabajo también es una herramienta fundamental del lado del empresario, porque puede, digamos, de alguna forma tener una base de una previsibilidad y de una planificación del valor que eventualmente pueda tener en su matriz de costos los trabajadores, para poder planificar un desarrollo de su propio negocio, digamos, en términos de rentabilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, el primer razonamiento es que yo estoy convencido de que la marina mercante es una decisión política. Y si hay ausencia, como es en este caso... ¿Cómo ve la regulación? Yo creo que es imprescindible, porque no hay ninguna país que haya desarrollado marina mercante que no tenga una normativa específica de la marina mercante. Es decir, tiene que suceder a la decisión política el instrumento jurídico que dé el marco de la decisión política para que se den las condiciones para que el capital privado pueda incorporarse y desarrollar la marina mercante. Pero eso lo tiene que preceder la decisión política. Y el instrumento fundamental es una ley de marina mercante que en la Argentina lamentablemente carece, porque ese simulacro al cual yo me opuse, como te consta en varias oportunidades, sí. Ese simulacro que se hizo en la época de Macri, que se crearon esas dos leyes de marina mercante que no tenían ningún sentido, porque ni siquiera había un modelo de país que estábamos haciendo. Y por supuesto naufragaron como estaban a naufragar. Entonces, en esa primera decisión, teniendo en cuenta que hay una decisión política de generar una marina mercante, hay una decisión política de generar un marco jurídico que yo creo que tiene que estar absolutamente unificado, industria naval y marina mercante. No deben ser de ninguna manera leyes separadas, y que tenga como objetivo la reconstrucción de una marina mercante desde cero. Es evidente que si nosotros planificamos la Argentina de lo que debería necesitar para tener un desarrollo armónico, para que la matriz logística que hoy asfixia a la Argentina, un país que es el octavo del mundo, que tiene costos de fletes y de logísticos que cuatriplican en los mundiales, no hay ninguna posibilidad ni que ninguna economía regional pueda desarrollarse o la calidad de vida lejanos al puerto de Buenos Aires se pueda desarrollar si nosotros no hacemos una transformación revolucionaria de la matriz de transporte. Y ahí empieza a entrar el agua, porque lo que cuesta llevado por agua cuesta $1, lo que cuesta llevar en un ferrocarril cuesta 10 y lo que cuesta en un camión cuesta 100, con lo cual parece irracional que la leche que llega de Tierra del Fuego vaya de Santa Fe por camión 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros a Tierra del Fuego cuando tenemos por la falta de ausencia de barcos. Sí. Entonces, ahí está, eso es lo primario. Es decir, no pensar el barco desde el que lo construye o no pensarlo del barco desde que lo opera, sino de la contribución que tiene que hacer a una reducción obligatoria si queremos pensar un país como Dios manda, de que tenga una matriz logística que al menos tenga un costo de logística parecido a otros países similares. Dentro de las regulaciones se le permite a los barcos de la marina mercante tener manera de conveniencia de otras por el término de 10 años. Bueno, ¿Va a entregar un poco la soberanía con esto? No, yo creo que ahí yo empezaría a razonar. Entonces primero, es la decisión política de tener una marina mercante. No si el barco se importa, no se importa, es decir, discutir de que se importa o no se importa, si se regula, sin haber tomado una decisión. Y si no tener claro que la marina mercante es una consecuencia de una decisión política, no se puede pensar el barco si no está antes la decisión política. Entonces, lo primero es la decisión política. La Argentina políticamente decide tener una marina mercante. Hoy, ¿qué marina mercante tiene Argentina? Ninguna.
¿Cuál es el tonelaje que necesita la Argentina? Si la Argentina del año 60 tenía varios millones de toneladas de registro bruto y hoy no tiene nada, a la luz de 40, 50 años tendríamos que tener 5 veces la flota que supimos tener, con lo cual estamos hablando de una flota. Paraguay, mirá Paraguay, cómo duplicó. Mirá Paraguay, cómo duplicó su flota. O sea, imagínate ahí empieza a aparecer lo que sería la flota mercante necesaria para la Argentina. Entonces, de reconstruir una marina mercante de cero, en tiempos relativamente cortos, tiene que empezar a facilitar todos los elementos. Es decir, si yo tengo que regenerar una flota mercante, porque he tomado la decisión de regenerarla, un tema interesante es cómo Perón llegó a esta misma conclusión allá por la década del 40 del siglo pasado, cuando dijo, bueno, evidentemente para defender nuestra carne, yo no puedo vender la carne con barcos ingleses, sino tengo que tener mis propios barcos. Sí. La Argentina no tenía flota y decidió tener flota, y hecho que a los 5 o 10 años de esa decisión, la Argentina fue uno de los tonelajes más importantes del mundo. O sea que ahí se ve claramente que cuando la Argentina tuvo una marina mercante fue una decisión política, no fue el mercado el que la generó. Si yo creo en esas cuestiones, hay que generar la marina mercante. Ahora, si yo no tengo marina mercante y tengo que rápidamente, en muy poco tiempo, hacer una flota muy importante, ¿cuáles son los orígenes de un buque? Si yo parto de cero, puedo tener buques o construidos en el país, o los puedo importar nuevos, o los puedo importar usados. Entonces ahí yo empiezo a empezar distinto a lo que se dice, porque todo el mundo estará esperando de mí, que si yo soy ingeniero naval y construyo barcos, lo primero que diría es que hay que negarse totalmente al importar barcos usados. Y yo no estoy en esa posición. Porque en el caso de la marina mercante, lo primario no es la construcción o no del barco, es tener marina mercante. Tener el barco. Entonces, tengo que ver cómo puedo tener un barco. O lo puedo construir, o lo puedo importar nuevo, o lo puedo importar usado. La magnitud de barcos necesarios para la marina mercante es tan grande que la Argentina tiene que echar mano de los 3 elementos. Porque además, si pensamos que queremos reconstruir toda esa marina mercante en los tiempos que necesitamos para que la Argentina no se vaya extinguiendo, no me dan los tiempos, porque así se pongan todos los astilleros que actualmente a trabajar a full, de ninguna manera llegaría ni al 10% de lo que la Argentina necesita. Entonces ahí yo, mi visión, y de hecho he hecho proyectos, en ese caso la importación de barcos usados no es solamente una amenaza, sino que puede ser una oportunidad para la industria naval. Entonces ahí damos vuelta totalmente la cuestión, con lo cual yo estoy seguramente en contradicción con muchos de mis colegas, con una visión totalmente opuesta. No creo que la industria naval sea o pesquera o de transporte o remolcadores, sino que hay una sola industria naval y se tiene que ir acomodando a los... Exactamente, porque el soldador suelda lo mismo para un barco de pesca que para un barco de transporte, que para un remolcador y para lo que fuera. Y la ingeniería naval es para todos los barcos. No hay ingenieros navales, digamos, de un tipo... Nosotros podemos construir cualquier tipo de barcos. Entonces ahí yo creo que hubo ya experiencias que de no haber sido tergiversadas, inclusive en el sector pesquero, que también había aparecido una circunstancia que efectivamente no es igual o es totalmente distinta a la marina mercante, cuando ni había astilleros, o había muy poquitos, y no había barcos. Y se echó la mano a importar. Bueno, de hecho, la pesca argentina nace fundamentalmente de la importación de barcos usados. Y los barcos de investigación fueron barcos que se trajeron del exterior. Ahora, vos decís, claro, esos barcos 40 años después se convirtieron en un obstáculo, en un peligro de la navegación. Pero claro, porque eso debió haber sido una política transitoria que permitiera poner en marcha la flota y después, como estaba pensado, por ejemplo, en el decreto 440, que para mí ahí tendríamos que volver, no en el caso de la pesca, pero sí en el caso de la marina mercante, que utilizar el barco usado como importación sea un elemento que traccione, no solamente que no sea una amenaza para la industria naval, sino que la traccione. Entonces, ¿qué decía el decreto 440? Es decir, que por cada barco que se permitía al armador rápidamente poder entrar en un negocio determinado, acceder a una situación beneficiosa que es la importación de un barco, vaya de la mano de la obligación de construir un barco en la Argentina. Y eso es lo armonioso. La armonía
en esa etapa transitoria. Por eso yo siempre digo que estas cuestiones de importar barcos usados tienen que ser en un barco de excepcionalidad y de transitoriedad para la circunstancia específica. En el caso de la pesca, si bien hay que reconocer que los grandes y viejos armadores, que ya no están más, los Ventura, los Messino, crecieron con esos barcos usados, si todo hubiera sido armonioso y que el 440 hubiera funcionado, seguramente ya a esta altura del partido tendríamos una base mucho más amplia de capacidad de construcción. Ahora, lo cierto es que tal vez, por las circunstancias especiales de la pesca argentina y por el hecho de haber tenido una ley de pesca como la 24922, hace que tengamos asegurada la bandera nacional, que eso es lo más importante. Claro. Es decir, por suerte, Obvio. y eso hay que defenderlo a muerte, no permitir bajo ninguna circunstancia que en la zona económica exclusiva argentina pesquen barcos que no tengan bandera argentina. Bueno, y ni bandera de conveniencia. No, Eso obvio, ni hablar. No puede haber ni bandera siquiera de bandera. conveniencia. No puede haber ninguna otra bandera Sí, que sí. la Argentina. Y eso no es una cuestión, digamos, de nacionalismo. Todos los países del mundo, sus zonas económicas son pescadas por barcos de su propia bandera, con tripulaciones, inclusive en el caso de Estados Unidos, ni siquiera nativas, digamos. O sea, eso hay que defenderlo. Con lo cual hoy parecería lógico pensar que la Argentina tendría, o tiene, no tendría, sino que tiene una capacidad ya de desarrollo de ofertas, de construcción de buques locales, que son absolutamente maduras y que están en condiciones de renovar toda la flota pesquera. Es decir, la Argentina está en condiciones de renovar toda su flota pesquera con astilleros construidos en el país. Con lo cual parecería ser que no sería absolutamente inteligente permitir la importación de barcos usados en la pesca. Pero si yo... En la pesca. En la pesca. En la pesca. Porque las condiciones de la Sí. pesca en particular hacen sí, pensar, primero, que la flota está madura. Claro. Porque nosotros tenemos una plataforma pesquera muy amplia, pero que está madura. Es decir, nosotros no podemos tener más barcos, por ejemplo, poteros de los que tenemos. No podríamos tener más barcos langostineros que los que tenemos. No podríamos tener en principio más... Es decir, hay una flota que parecería ser... No hay que hacer el esfuerzo pesquero. No hay que aumentar el esfuerzo pesquero, con lo cual lo que tenemos que hacer sí, porque el problema que tenemos serio es que es la obsolescencia y la falta de productividad de esos barcos viejos, reemplazarlos por barcos nuevos. O sea, que ahí creo que no es una herramienta, que es una herramienta absolutamente inconveniente construir barcos pesqueros o permitir la importación de barcos pesqueros usados. Con lo cual también habría que pensar que no solamente no habría que dejar barcos usados, importados en la pesca, sino nuevos. Porque acá no hay competencia. Es decir, no, yo quiero competir. ¿Cómo van a competir con la Comunidad Europea? ¿Cómo no van a competir con los subsidios de la Comunidad Europea? ¿Cómo no van a competir Imposible. con las ayudas ilegales que hace España Imposible. a la construcción, etcétera, etcétera? Porque ya hemos demostrado que la Argentina, también con alguna discrepancia, que acá se dice que la Argentina puede construir hasta tantas loras y tantas loras no, es una cosa absolutamente falsa. Ustedes tienen capacidad de construcción. La Argentina, no nosotros, la Argentina tiene capacidad para construir cualquier eslora. Que un astillero en particular tenga una limitación no quiere decir que la extrapola al resto de la corona. Es decir, en términos generales, decir que la Argentina tiene una limitación de construcción por eslora es un error, y te lo digo no solamente como empresario, sino como ingeniero naval de la Universidad Pública y es profesor de la tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Sí. Llama la atención que sean voces que vienen del sector, pero dejémoslo para un costado. O sea que ahí parecería ser que el Estado debería proveer las herramientas que son fundamentalmente financieras. Vos fíjate que el momento de que se decía que la Argentina solamente podía construir barcos de 30 metros, pero no de 46 o de 47, se ha demostrado que se han construido, en el caso de CPI, la Anita y el Luigi, que son barcos y que han demostrado ser de más alta tecnología que los propios españoles, con lo cual parecería ser que no es poco razonable. O si se importan barcos de España, cuando está claro que los barcos construidos en Argentina son de mayor, además a la prueba me remito, es decir, la productividad de los barcos argentinos son superiores a la productividad de los barcos españoles, pero lógicamente cuando uno compra un barco en España, lo hace primero con un subsidio financiero, impositivo, ayudas ilegales, que evidentemente se hace, no es una competencia legal. Porque realmente yo estaba pensando, lo hablábamos hoy con Solimé, ¿no? Es decir, el barco tiene el mismo acero naval, el mismo motor, es decir, ¿cuál sería la razón por la cual
nosotros vamos a ser más caros que un astillero español, cuando tenemos todas las herramientas que fuera. Y además, hay que decir muy clara, los argentinos no somos los más grandes ni los mejores, pero no somos menos que ninguno. No, obvio. Y yo lo puedo decir como excelente mano de obra. Yo puedo decir como ingeniero naval que no tenemos nada que envidiar a un ingeniero naval español. No, aparte ya demostrado. Y ya se ha demostrado. Con lo remito. cual, parecería ser que si los elementos son los mismos, los valores son los mismos, no veo razón por la cual la Argentina no construya barcos nuevos, ni de 45, ni 50, ni 80. Después sí podríamos razonar, digamos, y yo estoy dispuesto a razonarlo, a pesar que pueda razonarse en contra de los intereses que uno pueda tener, que existan, por ejemplo, como existió, y yo me he puesto en esa condición, que habría que verlo en particular, que por ejemplo se dio un caso muy particular en el mundo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina no tenía una flota potera, es decir, pescábamos el calamar por arrastre, viene una nueva ola que fundamentalmente los lideraron los japoneses, estamos hablando ya por la década del 80, ¿no es cierto? 70, 80. Y de pronto los japoneses, por una decisión política así en general, decidieron, vos fíjate que ahí, como está claro, es decir, la flota potera japonesa existió cuando había una decisión política de Japón de tener buques poteros. Cuando el Japón dejó de tener la decisión política de tener buques poteros, desaparecieron. O sea, porque el mercado siempre fue el mismo. Si los poteros japoneses hubieran sido emergentes del mercado, quiere decir que se hubiera sostenido, o sea que estuvo claro que existieron los buques poteros japoneses cuando el Estado japonés tomó la decisión de tener buques poteros. Cuando consideró que no tenía más sentido tener buques poteros, lo dejó de tener. Y empezaron a aparecer en el mercado barcos muy modernos y que los armadores argentinos, y de hecho lo hicieron inteligentemente, compraron esos barcos. Y se incorporaron a una tecnología que no era de nuestra cultura pesquera histórica. O sea que ese barco usado, que prácticamente eran barcos nuevos, permitió que la Argentina desarrollara una flota potera. Y hoy los armadores pesqueros argentinos, con buques poteros todavía importados, en general creo que usados casi todos, demostraron que están a la altura de los mejores del mundo. Es decir, hoy un armador argentino con un buque potero de esa tecnología que pudo acceder a precios muy, muy convenientes, le permitió que la Argentina avanzara. A partir de ahí, hacia el futuro, es evidente que la renovación de esos barcos debería hacerse en Argentina. Pero ahí hay un ejemplo donde la importación de barcos usados fue virtuosa. Y fue virtuosa para favor de la industria naval. Muy buen ejemplo. Porque habría la posibilidad muy de buen ahora. Ejemplo. Entonces, ahí es el razonamiento que no debe ser absoluto. Porque si pensamos exclusivamente en nuestros intereses, es decir, no a ninguna importación, terminamos como terminamos. O sea que yo creo que la propuesta que hago es tratar de hacer un paso hacia adelante. No solamente sino armonioso sino, y además inteligente. Es decir, que desde un astillero argentino, decir que es buena la competencia extranjera con esta circunstancia, a mí supera mi capacidad intelectual de entenderlo, digamos. Porque es tan desleal la importación de un barco subsidiado de la Comunidad Europea como la importación de un usado. Es decir, hay un razonamiento ahí que no alcanzo a comprender. Pero si vamos ahora a la marina mercante, me da la impresión que ahí yo soy absolutamente partícipe de que se permita la importación de barcos usados, porque nosotros tenemos que no solamente nos faltan barcos, sino que nos faltan armadores, y nos falta capital. Y tenemos el mercado para sustituir, digamos, o la ausencia de barcos, para tratar de trasladar carga que hoy irracionalmente va en un camión, que tendría que ir en un barco, no está el barco, y no está el armador, y no está el capital. Eso tengo que convocar, tengo que tomar primero la decisión política de que la Argentina tenga marina mercante, por ejemplo, de cabotaje nacional, que es irracional que la Argentina no tenga un barco que vaya de Buenos Aires a Ushuaia, por ejemplo. Es más, aunque estuviera el barco, no puede navegar porque el canal lo obliga a ir por Montevideo, si no tenemos ni siquiera la vía navegable. Entonces tengo que tomar la decisión que haya marina mercante, tengo que tomar la decisión de hacer el canal Magdalena para poder interconectar todos los puertos, y tengo que tomar la decisión política de establecer metodologías para que sea atractivo para el capital privado. Porque también existe el otro pensamiento, ¿no? Es decir, está que el Estado no existe, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que hacer, y si el mercado genera la marina mercante, que la genere, y si no, no importa. Ese es pero está el otro después, que todo tiene que ser del Estado, que tiene que haber una flota del Estado. Estamos en la otra cuestión. O sea, la armonía es Estado, ser privado. Claro, Estado, puede ser privado. Estado, capital privado
y trabajadores nacionales. Claro. Ese triángulo armonioso, capital, trabajo y Estado, me parece que es el camino que hay que transitar para que se regenere esa marina mercante. Entonces, cuando se convoca el capital, se convocan los armadores, si hay un mercado rápidamente que hay que atender para reemplazar una carga que va por camión al barco, para que a su vez eso contribuya a la reducción, que es el objetivo final, la reducción de los costos de fletes en la Argentina, que es absolutamente imposible de tolerar, sería razonable pensar, bueno, yo importo rápidamente un barco usado, creo el mercado, creo el contexto para el desarrollo, genero la marina mercante y el personal capacitado, y después rápidamente cuando ese barco, al ser usado, va a tener una vida útil mucho más chica, lo reemplazo por un barco construido en Argentina. O sea, ahí se ve claramente donde esa importación empieza a generar una posibilidad que no solamente no atente contra la industria naval, sino que también lo ayude y lo traccione. O sea, bien, si armonizás correctamente. Entonces esa es la primera cuestión que a tu pregunta es, no quisiera traer en blanco-negro, perfecto. sino que quiero partir del modelo y de ahí para abajo razonar. Vos sabés que yo no lo había pensado así. O sea, netamente me concentré en la renovación de flota, el daño que perjudicaba a la pesca del Mar del Plata, de los astilleros del Mar del Plata, que obviamente cayeron un montón de contratos, me parece que en todos los astilleros, del más chico hasta el más grande. ¿Cómo ves la crisis en la pesca? Y obviamente que esto tiene un efecto muy importante en la industria naval, porque las dos industrias van de la mano. Bueno, esa es una cuestión que yo te decía que en ese razonamiento la definición política, filosófica, de que la marina mercante o que la pesca no son emergentes solamente en el mercado, sino decisiones políticas, la conceptualización de un sistema económico que tiene que ser pensado bajo una misma norma y bajo una misma autoridad de aplicación. Es decir, haber separado la marina mercante de la industria naval, que yo me opuse radicalmente a esa cuestión, hace que al fragmentar, es decir, la fragmentación es una estrategia neoliberal, es decir, fragmentan los sistemas, lo parten en pedazos y después cada pedazo se analiza como una unidad de negocios independiente. Eso es, a mi criterio, el modelo que ha hecho el daño que ha hecho la Argentina. O sea, debe ser pensado el sistema donde armoniosamente conviva la industria naval, no solamente la industria naval y la marina mercante, sino las vías navegables y la estructura portuaria, que es la otra cuestión que va más allá de la pesca en particular. Y después vemos la política general, que empieza tan absurdo que se le da permiso de pesca para importar barcos de España a flotas que inclusive pescan en Malvinas, con lo cual ahí ya entramos ya una cuestión, digamos, más grave. Pero en términos filosóficos lo veo de esa forma, con lo cual en términos puntuales me da la impresión que el Estado debería estar atento a que al menos establecer un conjunto de medidas financieras que hagan que honestamente la competitividad sea pareja. Y en ese caso no hay ninguna duda que la productividad que tenemos en Argentina no tiene nada que envidiar, ni mucho menos que para un país en España, por ejemplo. O sea, no hay ninguna razón para que un barco como el Luigi o el Anita pueda costar más caro que en España. Y si cuesta más caro en España, quiere decir que nosotros no cobramos las ayudas ilegales o los subsidios que ese astillero está... que tienen competencias desleales. Una competencia desleal, tan desleal como la importación. O sea que esa discriminación yo quiero dejar claro que no la comparto en absoluto con nadie. O sea, y estoy dispuesto a debatir para poder demostrar cómo es la estructura de subsidios porque estamos comparando barcos de misma característica, digamos, que simultáneamente se importaban de España y se construyeron acá. O sea que con lo cual, eso creo que razonablemente se puede, digamos, fundamentar que decir que no se le tiene miedo a la importación de usados nuevos de afuera es desconocer la estructura de costos que financia o subsidia en la construcción de los países extranjeros que sí toman a la industria naval como importante. Es decir, en Argentina, lamentablemente, la industria naval no está en el radar de la política, no estuvo antes y no estuvo ahora. No, hay cierto desconocimiento. Un desconocimiento, y yo te diría... sobre aquellos que están en las distintas secretarías o ministerios. Hago como una especie de pronóstico, es que estos modelos terminan
y te lo digo ya como mi experiencia de haber sido secretario de producción de Mar del Plata, terminan en un 15%, en poco tiempo la Argentina, si no modifica esto, termina en un 15% de desocupación, con problemas muy graves que no lo resuelve ningún bono y ninguna renovación de deuda externa. Y ahí, ¿qué va a pasar? Como siempre, van a echar a mano de la industria naval, porque tal vez la industria naval, como ninguna otra, tiene una capacidad de multiplicación de puestos de trabajo como ningún otro. Porque además es importante que esperemos que eso no lleguemos a ese punto. Esperemos que se Horacio, modifiquen, por favor. porque ya lo hemos vivido. Nosotros ya lo hemos vivido. A mí me tocó con Pulti administrar Mar del Plata en el 2007-2008, donde nosotros rozábamos el 20% de desocupación. Sí. O sea, eso ya lo conocemos, no es que no lo vamos a conocer. Y esto ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Y para generar un puesto de trabajo, porque lamentablemente tenemos funcionarios que nunca pagaron una quincena, entonces hay unas cuestiones que desconocen completamente. Un puesto de trabajo no se genera espontáneamente. Para que se genere un puesto de trabajo tiene que haber una inversión de capital previa. Es decir, el puesto de trabajo es la consecuencia de la inversión. Con lo cual, para generar un puesto de trabajo, vos tenés que disponer de capital, que la Argentina está cada vez menos y cada vez expulsa más capital en vez de traerlo. Y yo te diría que la industria naval, como ninguna otra, es que por unidad de inversión, o sea, por cada $1.000 de inversión, genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, porque no solamente genera el puesto de trabajo en el propio astillero, sino con toda la industria que tracciona. Con lo cual, por eso, no es caprichoso que muchos países, casi todos los países, fomentan la industria naval, no porque les gustan los barcos o les gusta la industria naval. Saben que con la menor inversión por parte del Estado es una de las industrias que más rápidamente le genera ingresos. Con lo cual, es un acto de inteligencia atender la industria naval cuando la Argentina va a ir marchando, como lamentablemente uno piensa que si esto no se modifica vamos a volver a esas consecuencias de la famosa convertibilidad que nos llevó, y tal vez Mar del Plata, como ninguna otra ciudad del mundo, de la Argentina, perdón, sepa lo que significa. Si hay una ciudad en la Argentina que tal vez sufra como ninguna otra las consecuencias de las políticas neoliberales, es Mar del Plata. Cuando la Argentina empieza a tener problemas, la primera que sufre es Mar del Plata. Y cuando la Argentina empieza a arrancar, la última que arranca es Mar del Plata. Por eso, lamentablemente y con tristeza, Mar del Plata es el termómetro más representativo de las consecuencias de estas políticas neoliberales, que con mucha tristeza ya estamos viendo las consecuencias en nuestra ciudad de la caída del turismo, de la caída de la industria, de la caída de la pesca, de la caída de la industria naval y de todo aquello que hace al sustento económico de la ciudad de Mar del Plata. Horacio Tetamenti, brillante interpretación la tuya, brillante nota la tuya, el conocimiento vasto que tenés sobre todas las áreas, porque estuviste en distintos ministerios, secretaría, desde Mar del Plata hasta a nivel nacional, y tu experiencia demuestra todo lo que le comentaste ahora a Comunidad Portuaria. Así que muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, gracias a vos, y bueno, esperemos que podamos, desde los sectores de trabajo, del capital, especialmente en Mar del Plata, poder transitar el diálogo, intercambiar ideas y tratar de ver que aquellos que no podamos resolver de nosotros, difícilmente el Estado Nacional no los pueda resolver. O sea, exhortar a los empresarios pesqueros, a los sindicatos pesqueros, a los cuales conozco a casi todos, que se sienten en una mesa y que encuentren rápidamente, con la mayor solidaridad posible, un punto de encuentro para poder salir a pescar lo antes posible, porque ya estamos viendo que hay muchas familias que están sufriendo por esta situación.